Bien, entonces, lo que les comentaba, estimados participantes, era de que, bueno, voy a correr el modelo, que cuando nosotros estábamos sacando el section cut aquí, para ver cuánto o qué porcentaje de la cortante basal tomaban los muros y estábamos haciendo un análisis iterativo, fisurando el muro de tal forma de obtener, digamos, un coeficiente o un factor que nos permita incrementar las fuerzas en los pórticos. A ver, primero entendamos qué es lo que queremos lograr, ¿no? O sea, entendamos qué es el objetivo de esto. Recuerden que nosotros tenemos que diseñar los pórticos del perímetro con los requisitos de pórticos especiales. Esto implica que estos pórticos sean capaces de tomar el 25% de la cortante basal. Si nosotros observamos los resultados del análisis lineal elástico, entonces lo que va a pasar es que los muros van a tomar el 95%. Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo estaba sacando el porcentaje que toman los muros, tuvimos que fisurar muy pequeño el factor F22 de los muros para lograr ese objetivo que estábamos buscando. Y bien, no sé si se han dado cuenta que aquí el momento de la viga salía 95, ¿no? Y a mí me pareció extraño, ¿ya? Y me imagino que alguien aquí también vio que había algo raro, ¿no? Entonces, era este el problema. Miren, yo ahorita estoy en el eje XZ, no sé si notan en el plano XZ. Entonces, lo que a mí me interesa es, por ejemplo, observar las cortantes. Bueno, para empezar voy a ir a una vista 3D, ¿no? Para poder hacer el section cut. Entonces me voy a View, Set aquí, y lo que vamos a configurar en este caso sería esto, ¿no? XZ, porque estamos en la vista XZ, y una apertura de cero, lo que nos va a permitir visualizar de esta forma, ¿no? Entonces, voy a observar aquí las cortantes de un sismo en X, ¿no? Puede ser cualquiera o el envolvente que hemos generado, ¿no? Por ejemplo, este aquí, no va a cambiar mucho las cortantes, ¿no? Bueno, entonces, esto sería. Entonces yo les dije, o bueno, lo que estábamos haciendo era ir aquí a Draw Section Cut, y lo que yo hacía era esto, ¿no? Ahora, esto también se puede obtener en tablas, ¿no? Se podría corroborar. Justamente el error estaba en que yo estaba leyendo esto, estimados participantes, esta cortante, ¿no? A ver, tenemos que asegurarnos de que la cortante, en este caso, o este valor de cortante sea justamente la cortante real. Entonces, miren, le voy a hacer una captura para que ustedes lo verifiquen, ¿no? Lo vamos a verificar porque justamente ahí estaba el error, ¿no? Miren, le voy a hacer una captura y ustedes vean. La cortante total, tenemos dos fuerzas resultantes de ese corte, ¿no? El 538 y el 716. Entonces, déjenme copiarlo aquí a un Word para tener registro de lo que estamos haciendo. Ya. Tenemos 538 y 716. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo corroborar qué resultado es lo que estoy sacando si yo me voy a Display, Story Response Plots, y lo que quiero ver es, por ejemplo, la cortante, Story Shares, para el sismo que he elegido, ¿no? Que era el sismo, me parece este de aquí. Sismo en X con excentricidad en Y positivo. ¿Y cuál es la cortante que nos interesa? Sería esta, ¿no? Mm, 716 nos sale, ¿no? Entonces, este es el valor 716 aquí en la base, ¿no? Que sería este nivel. Entonces, justamente lo que tiene, a ver, sí, ¿no? Está bien, 700 y pico. Ese valor es el que ustedes están viendo aquí, ¿no? Vamos a ver, este aquí, 716,35. ¿Ok? Entonces, la idea era, entonces,
encontrar, primero hay que ver qué porcentaje toma, ¿no? La otra vez vimos de que justamente era más del 95% más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dibujar el section cut para de nuevo visualizar los resultados. Y aquí tenemos estos 716, ¿no? Si yo lo desmarco, solo los muros, voy a tener en ese sentido 679, ¿no? Entonces, nosotros podemos sacar ese porcentaje, ¿no? También le voy a hacer una captura aquí para tener registro. Aquí, ¿no? Listo. Entonces, el porcentaje que toman los muros sería 679 dividido entre 716, ¿no? Entonces podríamos hacer esa división, 679 y el otro es 716 más uno, ¿no? Entonces el porcentaje viene a ser justamente esto dividido entre esto, que viene a ser 94, casi 95%. Listo. Entonces ese viene a ser la cortante en X, ¿no? Ah, no, es que acá hay un error, ¿no? A ver, lo que pasa, estimados, justamente el error va aquí, ¿no? Si ustedes ven aquí, el eje global Y está en relación al sismo o perdón, el rojo está en relación al y el azul está en relación al X, ¿no? Entonces, es la razón de que aquí, por ejemplo, cuando yo marco el sismo dinámico en X, o está saliendo más grande el Y, es porque nosotros hemos considerado la bidireccionalidad, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a ese sismo, load case aquí, recuerden que como la estructura tenía irregularidad torsional, entonces nosotros teníamos que considerar el sismo bidireccional, ¿no? Entonces, cuando íbamos aquí a la definición del sismo dinámico, recuerden que estábamos considerando aquí un 85, bueno, no es 85%, sino que un factor de 0,85 en el espectro, para que luego cuando hagamos la combinación bidireccional se convierta en la regla del 30%, ¿no? Entonces, obviamente esto hace de que, bueno, apliquemos sismo en ambas direcciones simultáneamente y eso pues produzca esfuerzos en ambas direcciones, ¿no? Entonces, lo que yo he creado, por ejemplo, a ver, voy a crear aquí un nuevo caso de cargas que lo vamos a ver solo con las fuerzas en X, porque si no vamos a tener ahí un error de resultados, ¿no? Entonces, mire, lo que voy a hacer es crear un sismo, pero que no incluya la bidireccionalidad, para propósitos de analizar el porcentaje de cortante, ¿no? Entonces, voy a... Profesor, disculpe, el Session Code lo hizo un poco separado también, o sea, de donde están los muros, porque puede darse que si lo hace un poco más arriba, los valores cambien. Claro, va a cambiar, ¿no? Pero dentro del piso me parece que no es mucho la diferencia, ¿no? Eso también lo vamos a verificar en un momento. Entonces, mire, aquí lo que voy a hacer es eliminar este. Entonces le voy a poner sismo en X, pero digamos lo voy a poner solo, ¿no? O sea, sin el sismo bidireccional. Entonces sería de esta forma. Ok, entonces, con ese es que vamos a calcular el factor de escala, ¿no? Entonces, yo voy a correr nuevamente. Ahora está demorando porque recuerden que está haciendo 4 análisis modales, ¿no? Entonces, de todas maneras es una demanda de tiempo eso, ¿no? Por eso les había comentado en la clase pasada varias veces de que podíamos evitar esto si nosotros conocemos con cierta exactitud el signo más crítico de la excentricidad, ¿no? Para no tener que hacer 4 análisis modal. Entonces tienen que evaluar eso también a la hora del cálculo, ¿no? Tienen que tratar de optimizar también. Que como vamos a correr una y otra vez los modelos,
Ya, me parece que ya está. Entonces, de nuevo, voy a ir a Display, Show Tables, perdón, era Story Response Plots, y queremos ver la cortante, pero para el sismo, justamente en X, ¿no? Que viene a ser este. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no ha cambiado, no? Sigue igual, a ver, load case. Se supone que aquí lo he eliminado. Vamos a ver. Aquí está uno sismo X. Qué raro, ¿no? Por alguna razón. Bueno, lo vamos a ver, a ver, con el sismo estático, a ver, para que no nos cause problemas. A ver, algo está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a seleccionar sismo estático, por ejemplo este, y aquí la cortante en este sentido es 1200 y pico, ¿no? Más o menos. 1200 y pico, entonces aquí voy, voy a seleccionar el caso del sismo estático, en este caso este, y aquí tengo, ¿no? Voy a hacer el section cut. Y tendría que darme este 1200 y pico aquí, ¿no? Entonces, si yo observo, me parece, aquí está, ¿no? Los 1275. Entonces, esto es en realidad esa cortante, ¿no? Que estamos, o que se visualiza aquí, ¿no? Para el sismo estático en X. Para el dinámico algo está pasando ahí, lo vamos a ver qué está ocurriendo después, ¿no? Entonces, mire, voy a volver a hacer el porcentaje, en este caso solo los muros respecto a 1275, miren. Entonces, en este caso cambia 1177. Por obvias razones, el sismo estático es mayor, ¿no? 1177, eso ya lo sabemos. Entonces, el total era 1275. Igual, ¿no? Más o menos un 92%, más o menos. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo justamente es fisurar los muros de tal forma que nosotros, digamos, que este 92 se tenga que volver 0,75, ¿no? Para que justamente el 25% restante lo tomen los pórticos. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es fisurar. Lo voy a guardar con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos los dos, este será, no le pondré fisurado 2, ¿no? Entonces, en aquí vamos a definir, vamos a cambiar las propiedades del muro, wall section, y hay que bajarle la fisuración de aflexión, ¿no? En este caso del núcleo, habíamos visto que estamos asignando un factor pequeño. Entonces, justamente ahí, por la falta de claridad en los resultados, era que aquí estábamos fisurando más de la cuenta, ¿no? Y obviamente los resultados estaban saliendo inconsistentes. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 0,0, me parece que fue por ahí, ¿no? Recuerdo que algo por ahí salía. 0,02. Ok, ok, ok. Y lo corremos otra vez. Pero para que no nos tome tiempo, ya que solo lo estamos verificando con el modal espectral, voy a ir a set load cases to run y voy a o no voy a correr los modal espectral, ¿no? Porque solo me interesa aquí el estático, ¿no? Listo. Esto no lo voy a correr y bueno, obviamente va a demorar menos tiempo, ¿no? Para que ustedes vean cómo se calcula este factor de escala, o en realidad lo que nos interesa en realidad es los momentos flectores en los pórticos, ¿no? Que es lo que básicamente necesitamos encontrar. Y vamos a encontrar un factor de incremento para el diseño. Entonces, de nuevo, voy a ver las fuerzas del sismo estático que nos interesa en este caso.
Vamos a hacer un section cut. Y vamos a ver cómo nos va ahora, ¿no? Aquí tenemos la cortante, en este caso, bueno, mm, sigue igual. Bueno, es que el sismo estático, bueno, no ha cambiado porque básicamente el sismo estático no depende de la fisuración, ¿no? En realidad depende de, del análisis que hemos, o de las variables que hemos definido. Entonces, vamos a ver si la cortante en los muros, eso sí ha cambiado, 971. Esto sí ha cambiado, ¿no? Obviamente las cortantes en los muros va a tomar menos. En ese sentido, vamos a tener aquí un segundo análisis. 971. Esto no cambia. Y el porcentaje entonces sería 0,76, ¿no? Justamente les dije que más o menos con eso yo me acercaba a este valor. Entonces, sí se entiende por qué el sismo estático no cambia, ¿no? Básicamente depende de estos parámetros que hemos definido aquí, ¿no? En define, load patterns. En aquí se acuerdan que habíamos definido un coeficiente que lo hemos introducido del MATCAT que hemos calculado. Imagino que esto sí me entienden, ¿no? ¿Por qué el sismo estático no cambia? No depende de la rigidez de los elementos, ¿no? No estamos haciendo un análisis modal que influye en esa cortante. ¿Sí? Entonces, por ahí que la cortante no cambia, pero lo que sí cambia es el porcentaje que toman los muros, ¿no? Entonces, miren, esto ya lo podrían tomar con bastante precisión, ¿no? El error aquí ya es mínimo, 0,76, 0,75, pues ya es prácticamente el valor buscado. Si ustedes desean mayor precisión, simplemente hacen una pequeña, un par de iteraciones más y eso es todo, ¿no? Entonces, quiero que observen algo, ¿no? Obviamente tenemos que elegir el pórtico que vamos a diseñar. En este caso voy a poner una elevación, por ejemplo, del pórtico 1, ¿no? En este caso sería este de aquí. Y obviamente hay que observar cómo han cambiado las fuerzas internas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Antes teníamos, con este sismo estático que estamos viendo, unos momentos flectores de, miren, observen estos valores, 77, 78. Son grandes de por sí. Lo que nos interesa, obviamente, a nosotros es encontrar el incremento que ha habido producto de este 25%, ¿no? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la viga del primer piso como referencia. Entonces, miren, voy a aquí marcar más o menos un momento de 80, ¿no? Entonces, voy a hacerle un recorte. Recuerden que son vigas de 50 por 80 también me parece, ¿no? Entonces, con una cuantía razonable puede resistir ese momento. Entonces, a ver, hacer una captura aquí. Mm, ya, más o menos 80, ¿no? Esto lo voy a copiar aquí. Ya, entonces, vamos a ver justamente lo que pasa antes de haber fisurado, ¿no? O sea, vamos a devolverle la propiedad al muro, en este caso, volverle a poner el factor original. Recuerden que además estábamos trabajando con inercias efectivas, por lo tanto, antes era 0,5. No se olviden que estamos fisurando de por sí, ¿no? Según los requisitos de la ASC o del ACI. Entonces, ahí sería. Volvemos a correr. Van a observar, ¿no? Obviamente, antes era menos. Justamente queremos encontrar ese factor de escala. Lo que tendrían que hacer es hacer un promedio de las vigas más solicitadas del pórtico y más o menos calcular ese incremento, ¿no? Mm, Entonces, ahora, está saliendo grande el sismo o las fuerzas del sismo estático por una razón también que vamos a ver a continuación, ¿no? Es porque hemos utilizado un periodo muy conservador. No sé si recuerdan eso también, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Em, ya, entonces creo que ya corrió. Voy a observar las fuerzas aquí, en el mismo momento. Y miren, ¿no? Antes era 18 más o menos. Le voy a hacer una captura.
Entonces, bueno, de todas formas, aquí está saliendo un factor de escala bastante alto, ¿no? Tienen que siempre cuestionarse eso, hay que ver si es que hemos hecho bien o ha habido algún error, ¿no? Entonces, como les decía, me parece que lo que está ocurriendo aquí, bueno, es que es porque estamos haciendo con un análisis estático, ¿no? Tendríamos que hacerlo con el modal espectral porque con ese sí me sale buenos resultados, pero les voy a explicar primero por qué está saliendo valores altos. Si ustedes recuerdan esta hoja de cálculo, estábamos calculando un periodo aproximado, ¿no? Que salía 0,777, pero si ustedes observan, por ejemplo, los resultados del modal, yo voy a ir aquí quiero que me dé, por ejemplo, a ver, voy a ir a una vista 3D, el periodo fundamental, no, no lo he corrido, ¿no? Tengo que correrlo nuevamente. No he corrido el caso modal. Por si acaso voy a configurar bien el tema del sismo, no tendría por qué dar, vamos a ver, hay algún error, ¿no? Que hemos cometido. Por ejemplo, el sismo estático en X, con la excentricidad en Y positiva, nos está dando cortantes en las dos direcciones un poco caótico, ¿no? Entonces, hay que revisar si está bien. Este era, ¿no? Ya lo habíamos eliminado. Vamos a ver. Este sería el que tenemos que verificar que sea uno. Bueno, este es en la dirección X. Aceleración, espectro, el factor de escala. Aquí nos dice que es masa con más Y. Parece que todo está bien, ¿no? Por alguna razón, el modal más Y me dice. Tal vez por ahí puede ser. Vamos a verificar que todo esté ok. Mm, todo está bien, ¿no? Ya, bueno. Voy a correrlo nuevamente. Y sería... Ya. Entonces, mientras esto va cargando, porque va a tomar su tiempo, recordemos esto, ¿no? Básicamente, si ustedes observan los modos, el periodo fundamental de traslación en X va a salir en un 1,3 segundos más o menos, mm, y el periodo en Y va a salir un segundo. Entonces, obviamente, si yo considero esos periodos del modelo analítico, en vez de este periodo aproximado, voy a tener menores cortantes del sismo estático y por consiguiente un factor de escala menor, ¿no? Porque justamente ahorita, miren, nos está saliendo un coeficiente para el peso o para la cortante estática de 0,134, que es bastante alto en realidad, ¿no? Es como 13% del peso sísmico del edificio, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que también el factor de escala salió bastante alto. Ustedes pueden hacer la prueba. Si nosotros, por ejemplo, ponemos el periodo 1,3, que es justamente lo que les dije, miren cómo se reduce, ¿no? La demanda o la cortante. Miren, antes la cortante era, si ustedes recuerdan, era 1,273. Pero si yo, por ejemplo, utilizo el periodo analítico, entonces esta cortante de 1,273 ha bajado a 761. O sea, es bastante la diferencia, ¿no? Obviamente, para encontrar respuestas a esto, es decir, para saber qué es lo que debemos hacer, nosotros podemos remitirnos directamente a lo que sería el ASC 722 en los comentarios, ¿no? Entonces, a ver, me permiten un momento, aquí está. Justamente me parece que les envío una captura al grupo de WhatsApp. Voy a ir a la página, a ver, aquí está. Página 664. Porque ustedes dirán, ¿qué periodo uso? Si realmente valdría la pena diseñar con esa cortante estática o tendría que confiar en los resultados de ETABS, ¿no? En cuanto al análisis modal. Entonces, si ustedes leen esta parte, todo esto, en la capítulo, son los comentarios, ¿no? Del punto 18, o 18, perdón, 12,8, ¿no?
y habla de la determinación del periodo fundamental para el análisis estático y ahí nos habla, ¿no? De que nosotros en una primera instancia podríamos calcular el periodo aproximado o caso contrario podríamos calcularlo a partir de un modelo matemático, ¿no? Que está fijo en su base usualmente. Inclusive aquí nos habla en esta parte de que deberíamos incluir la flexibilidad del suelo en el análisis ya que esto podría influir en el cálculo del periodo, ¿no? Justamente es lo que les comenté, que usualmente hay empresas donde en sus estándares de análisis y diseño consideran esta flexibilidad, ¿no? Una especie de interacción suelo-estructura, porque en ciertos tipos de suelo podría, pues, influir en el periodo, ¿no? Eso nos habla ahí. También nos habla de que puede haber un error, ¿no? Justamente yo les mandé una captura de este párrafo que es importante, ¿no? Que nosotros establecemos un periodo superior o límite, ¿no? Para obviamente eliminar la incertidumbre respecto a este modelo analítico. Entonces, básicamente, en otras palabras o en resumen, este vendría a ser el periodo aproximado que nos puede servir para una primera instancia. Si bien es cierto, este periodo es experimental y pues es algo preciso. Sin embargo, también recuerden que aquí no se está teniendo en cuenta, digamos, la geometría como tal, digamos, o la forma de la estructura, ¿no? Entonces, justamente para ello, nosotros podemos observar los modos de vibración del modelo analítico para tener una idea de qué tan lejos o qué tan cerca está, ¿no? Lo que sí debemos cumplir, digamos, sí o sí sería este límite superior. O sea que el periodo, recuerden que aquí se calcula el periodo máximo multiplicando el periodo aproximado por este coeficiente de 1,4. Esto quiere decir que el periodo no puede exceder este valor. Eso sí es mandatorio. Lo que no es mandatorio es seleccionar esto, porque la norma nos dice que pueden seleccionar esto o del modelo analítico, ¿no? Obviamente que esté o sea, que esté modelado con todas las condiciones de frontera y cargas de forma racional, ¿no? Entonces aquí ponemos modo uno y vamos a ver que es un modo rotacional. Y justamente en esta parte de los comentarios nos dice que el periodo tiene que estar asociado a la mayor masa participativa en la dirección de análisis. Obviamente no tenemos que ver este periodo, ¿no? Tendríamos que ver el siguiente periodo, vamos a ver que es justamente traslación en X. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, este periodo sería, por ejemplo, para el cálculo digamos, de la cortante en la dirección X, 1,50, y por ejemplo, para Y sería 1,20, ¿no? 1,50 y 1,20. Entonces, obviamente, como les dije, con esos valores, ¿no? Con 1,50 y 1,20, la cortante se va a reducir aún más, ¿no? Entonces, eso es decisión del diseñador. Básicamente, este sería el límite, bueno, lo más conservador, ¿no? Obviamente, recuerden que no, es más, ¿no? Estos valores de 1,2 y 1,6 están por encima de esto, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que usar para la cortante basal este valor como máximo, ¿no? Porque 1,2 y 1,5 está superando el valor máximo. Entonces, eso sí es mandatorio, ¿no? Aquí está, que no podemos utilizar un periodo que sea mayor a este límite, ¿no? Entonces, esa parte se entiende. Tendríamos entonces que calcular este coeficiente con el T máximo en realidad, ¿no? Que sería 0,096. Este factor es el que en realidad tendríamos que ingresar al software para calcular la cortante estática, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, voy a observar a ver. Voy a ir a Display, Show Tables. Oh, perdón. Quiero observar si sigue habiendo ese error, ¿no? Que estábamos viendo del sismo dinámico. Era este de aquí. No sé por qué me está pasando esto, ¿no? Mm. Debe ser un bug del programa, porque miren, si yo selecciono este sismo dinámico en X, en el cual, por ejemplo, lo he definido de esta forma, ¿no? Miren, es tal cual, ¿no? Pero no tengo ese problema, ¿no?
Entonces lo vamos a hacer con este sismo dinámico en X porque justamente estos resultados no son de fiar, entonces lo tenemos que verificar mejor con los resultados del modal espectral, ya que como han visto, debido a una cortante elevada, que ya les acabo de explicar la razón por qué teníamos esa cortante, puede que cause imprecisiones, ¿no? Entonces, para poder obtener algún resultado eh, coherente, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez, en este caso, con el sismo dinámico, ¿no? Y le voy a poner XZ y apertura cero. Listo. Cortantes nuevamente. En este caso sería sismo dinámico en X. Ya. De nuevo el mismo procedimiento. Ya, este sí va a ser el definitivo, ¿no? Una cortante 595, que es esta de aquí, ¿no? Este valor de aquí es 595. Ahí estaba el error, ¿no? Teníamos que leer uno y estábamos leyendo 2 en la clase pasada. 595, 553. De nuevo, ¿no? 595, 593 es. Entonces, un porcentaje de casi el 100%, ¿no? 595, no, 553 es. Ya, 93% más o menos. Listo. Entonces, observemos también el momento en la viga del primer nivel, pues. Sismo dinámico en X, momento. Mm, Aquí está el momento del modal espectral sin hacer ningún artificio, sin hacer ninguna fisuración. Estamos viendo que es aproximadamente 7,32. Ya, ahora sí. Eso de ahí lo voy a copiar en esta parte. 7,32. Listo. Entonces, ahora sí voy a fisurar. Como les dije, más o menos el factor de fisuración era de 0,02, más o menos. Draw. A ver aquí. Define. Section Properties, Wall Section. Y lo voy a fisurar, ¿no? Modificar el núcleo en realidad es. El núcleo aquí a 0,02, más o menos, ¿no? Inclusive para ser exactos, tal vez 0,019, o un poco más, ¿no? Claro, para que nos dé tal vez algo exacto. Ya, ok, ok, lo vuelvo a correr. Ya, este sí ya tiene que ser el definitivo, ¿no? Vamos a ver qué es un incremento razonable, lo que vamos a obtener a partir de los resultados del modal espectral, ¿no? Probablemente el problema que esté habiendo aquí con las cortantes del otro análisis es de que mm, es en la definición del modal, tal vez hay que evaluar bien eso, ¿no? Hay que ver bien. Voy a tratar de encontrar el error y les comento la siguiente clase, ¿no? Estos resultados ya no nos sirven, lo voy a eliminar. Esto ya lo terminó de correr. Quiero que me dé las cortantes y finalmente aquí dibujar el section cut, ¿no? Listo. Entonces tenemos aquí
319, ojo con eso, ¿no? Esto sí nos va a dar valores reales porque como estamos fisurando, no solo va a cambiar en este caso la cortante total, que es 319, sino también, obviamente, la cortante de los muros, ¿no? 239. En estas circunstancias, miren, lo que está pasando es de que tenemos un coeficiente o un factor de 74, esto ya prácticamente es 75%, ¿no? Listo, ahora sí, observamos los momentos de la viga del primer nivel. Sería esto. Y tenemos en este caso 18. Esto sí es razonable, ¿no? Miren, después de tantos intentos, estamos obteniendo valores que sí tienen sentido. 18. Ya. Ahora sí, el momento de la viga, que es, o sea, esto no, lo podríamos generalizar por partes, ¿no? Por bloques. Hay que revisarlo, el incremento, cómo se redistribuyen las fuerzas internas en diferentes tramos. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? Para esta viga en específico o, por ejemplo, para las vigas de este tramo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, para este caso, tendríamos un momento de 7,32 y aquí 18,05. Entonces, el factor de incremento aquí, miren, es esto dividido entre esto, 2,46, ¿no? Pero aún así, todavía falta algo, ¿no? Porque aquí, miren, la cortante original era 595, que está aquí, ¿no? La cortante original. Pero al fisurar el muro, esta cortante ha disminuido, porque obviamente el periodo ha aumentado. Entonces aquí también tendremos un factor de incremento, ¿no? Que sería esto dividido entre esto. Este sería el otro factor de corrección. Entonces, el factor final de incremento, o sea, o la fuerza, digamos, real, va a ser la fuerza de diseño de la viga. Le voy a poner aquí el momento de diseño. Va a ser igual a este 18, pero multiplicado por este factor, ¿no? De 1,86. Este sería el momento de diseño de la viga, ¿no? En comparación al 732, que viene a ser un incremento del más o menos es 4,6 veces el valor original, ¿no? Obviamente, imagínense, bueno, este sismo todavía falta escalarlo al 100% del estático, ¿no? Obviamente ahí cuando calculemos el factor de escala, todavía va a incrementar aún más, ¿no? Pero estamos haciendo, digamos, el incremento del modelo original respecto al modelo con el 25% de la cortante basal, ¿no? Ya, estos valores sí ya son razonables. Este sería el momento, no es exactamente el momento de diseño, porque recuerden que todavía faltaría escalar, ¿no? Habría que encontrar el factor de escala del sismo modal, o perdón, del sismo dinámico al sismo estático, ¿no? Justamente vamos a hacer eso brevemente para tener resultados un poquito ya reales. Les dije que aquí tendríamos que usar el T máximo porque los periodos se superan, ¿no? Este aquí. Esta parte se entiende, estimados, la filosofía del código, ¿no? Nos dice que no podemos tener un modelo muy flexible, ¿no? Estos datos están calibrados experimentalmente. Esta parte me dejo entender. Recuerden que los periodos fundamentales, esto lo habíamos visto, eran de 1,2 y 1,5, ¿sí? Esa parte se entiende. Esa parte del periodo límite se entiende, estimados. Ya, entonces, justamente la cortante estática real sería esto, ¿no? O sea, digamos, algo más ajustado sería el 909. Ahora, el 909 sería en una dirección, lo vamos a anotar aquí, ¿no? Cortante, por ejemplo, en X. Este sería del estático. Bueno, la cortante del estático es simplemente esta, 595. Y la cortante Vx, no, este sería del dinámico, ¿no? El 595. Y del estático sería este 909.
Ahora, si estaríamos, por ejemplo, ¿no? Si estaríamos usando la norma peruana o cualquier otra, tiene un porcentaje mínimo, ¿no? Por ejemplo, para la norma peruana, el porcentaje mínimo es 90%, 0,9, ¿no? Entonces, el factor o depende, ¿no? Si es una estructura regular o irregular. Para esto es creo para estructuras irregulares, ¿no? Creo que para estructuras regulares es 0,8, no sé, no tengo el dato exacto ahorita. Pero miren, digamos fuera 80%, entonces el factor de escala sería esto multiplicado por la cortante dinámica, no, perdón, estática dividido entre la cortante dinámica. El factor de escala sería 1,22, ¿ok? En la dirección X. Pero el ASC que nos dice que el factor de escala o el porcentaje sea el 100%. Esto da algunos se preguntarán por qué, ¿no? ¿Qué pasa con si le pongo uno? El factor de escala se incrementa a 1,52. Antes nos estaba saliendo factores de escala muy grandes, ¿no? Entonces, obviamente, miren, yo ya tengo mi modelo original, ¿no? Mi modelo original ya no está fisurado, le he cambiado he ido al muro y bueno, le he puesto su rigidez original, ¿no? O su factor de rigidez original que viene a ser punto, en este caso punto 5, ¿no? Ya está corregido, no tenemos que hacer nada, aquí está punto 5. ¿Ya? Solo para entender que ya nos encontramos en el sismo original, ¿no? Perdón, en el modelo original, y ahora mm, hay que escalarlo, ¿no? Bueno, ya hemos calculado el factor de escala, justamente sería 1,52, considerando el ASC 722. Y como les dije, ¿no? Más de uno aquí se debe preguntar por qué la ASC exige el 100% de la cortante estática. Bueno, para entender eso, también podemos remitirnos a los comentarios de la ASC, ir a la parte de escalamiento, pero también les mandé unos documentos el día de hoy bastante interesantes, ¿no? Donde justamente hay una parte donde nos menciona la razón de ser de eso, ¿no? Pero también está en los comentarios, así que no hay ningún problema. Si ustedes leen esto, hay una pregunta típica, ¿no? Que nos dice, aquí está. Cuando yo estoy haciendo un modal espectral, ¿por qué la ASC requiere que yo escale mi cortante basal al 100% de las fuerzas laterales equivalentes? Entonces, miren, aquí nos menciona de que los estudios recientes del desempeño de edificios o ya en el colapso que ha hecho ATC, basados en los resultados del procedimiento de fuerzas laterales equivalentes, tienen un desempeño en el colapso bastante aceptable en comparación al análisis o el diseño utilizando las fuerzas directas del modal espectral. Y justamente, o sea, es un requisito lo que nos menciona el código de resistencia mínima que de alguna forma mejora esa probabilidad al colapso o lo mantiene dentro de los límites aceptables que maneja el código. Entonces, no es que el análisis estático sea más preciso, porque tengan en cuenta que solo es en función al primer modo, sino más bien que nos da un margen de seguridad, nada más, ¿no? Eso lo pueden encontrar también en los comentarios, como les dije. Entonces, entendiendo eso, este sería el factor de escala, ¿no? Entonces, miren, nosotros, recuerden, vamos a observar el diagrama de momentos de las vigas, por ejemplo. Ya teníamos en este caso aquí 7 y algo, ¿no? Aquí están los 7. ¿No? Entonces, obviamente, la fuerza real de diseño de esta viga, hablando solo de esta viga, ¿no? Va a ser igual a esto, ¿no? Ya la de diseño final, esta sería la del MRSA, ¿no? Corregido. Y el momento de diseño final de la viga sería entonces simplemente este momento multiplicado por el factor de escala. Esto serían las 51 toneladas metro, ¿no? Entonces, bueno, es fácil calcular el refuerzo. En este caso, como les dije, tenemos una viga a ver, tenemos una viga de 50 por 80, ¿no? Entonces, si ustedes calculan el refuerzo, bueno, eso lo vamos a hacer posteriormente, pero podríamos hacerlo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no?
Por ejemplo, considerando concreto 210, FY 4200. ¿Qué más necesitamos? El factor de reducción a flexión es 0,9. Necesitamos el peralte o la base de la viga, ¿no? Que es 50. El peralte es 80. El peralte efectivo, por ejemplo, va a ser 80 menos 9, suponiendo que son dos capas por el momento. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ya tenemos el aumento último. Entonces, el área de acero, si ustedes recuerdan la ecuación cuadrática, tiene esta forma más o menos, ¿no? 0,85 por F'C por B por D. Esto lo divido entre Fy. A su vez, todo esto de aquí lo voy a multiplicar por lo que sería este factor, ¿no? 1 menos raíz cuadrada. ¿Cómo se hace raíz cuadrada aquí en Excel? Ya me olvidé ya. SQR, no, raíces, ¿no? Está en español, creo. Ya. Raíz de 1 menos, esta fórmula, ¿recuerdan? Abro paréntesis, dos veces el momento flector, pero estamos trabajando en kilogramos centímetro cuadrado, así que lo multiplico por 10 a la quinta, que sería 2 3 4 5. Esto de aquí lo voy a dividir entre el factor de reducción phi multiplicado por, a ver, 2 mu, ¿cómo era esto? Phi b, b por d al cuadrado, me parece. Algo así era, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. 2 mu entre phi b d al cuadrado. Creo que algo falta, ¿no? Algo todavía falta. Bueno, lo podemos ver rápidamente en el manual para ver si aquí en diseño de vigas, límites de diseño por flexión, acero requerido, ¿no? Aquí está la fórmula que les dije. 0,85 F'C BD entre Fy 1 menos raíz de 1 menos 2 mu, 10 a la quinta, 3 4 5, faltaría un cero, creo, me parece. 10 por 10 a la quinta, no, está bien, ¿no? Ya, a ver, aquí es phi por 0,85 falta, ¿no? 0,85 por F'C todavía, y esto sí por BD cuadrado, ahora sí, ¿no? 20 centímetros cuadrados. Entonces, vean, es un diseño razonable. Esto equivale a 5 fierros de 1 pulgada, ¿no? Más o menos. Ya, entonces, esa es la forma. Esa es la forma, estimados, de cómo calcular el momento de diseño para cumplir con estos requisitos del código, ¿no? Si ustedes van aquí, por ejemplo, sí, 4 de una más o menos, ¿no? Entonces, aspectos generales. Bueno, está en el ASC, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí al factor de reducción, que son vigas bastante peraltadas, ¿no? Habría que tal vez optimizar, pero más o menos ese es el procedimiento, ¿no? Ya, me quiero ir acá al capítulo, es que quiero que vean una parte muy esencial, que es esta, ¿no? Cuando nosotros vemos el factor de reducción, va a depender del sistema estructural, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos aquí, mm, ¿dónde está? Aquí. Miren, cuando yo voy aquí a la parte de esto, ¿no? Lo voy a girar. Miren, todo lo que estamos haciendo es a raíz de esto. Miren. Dual systems with special moment frames capaces de resistir al menos el 25% de las fuerzas sísmicas. Miren, entonces, como les dije, nosotros tenemos una categoría de diseño sísmico D. Justamente hoy día les voy a enseñar a determinar esa categoría. Es muy sencillo. D, ahorita lo demostramos eso. Entonces, nos dice que los pórticos claro, los pórticos deben cumplir de 18,6 hasta 18,9. O sea, no tenemos opción porque es categoría D.
Entonces, básicamente 18.6 a 18.9 vienen a ser vigas y columnas y nudos de pórticos especiales, ¿no? Entonces, justamente tenemos que entrar aquí porque estos son pórticos justamente especiales, ¿no? Hay en otra categoría de duales no van a encontrar pórticos especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí van a encontrar, no, no hay, o sea, esta categoría entra en aquí, como les dije, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que dotarles de ese 25% para que le dé redundancia a la estructura. Entonces, va a disculpar que no haya sido tan limpio la explicación, pero asumo también que eso es parte o un error que podría ocasionarle a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, más o menos ese es el procedimiento para obtener el momento de diseño de las vigas y ya que ya son capaces de tomar el 25%, ¿no? Entonces, hemos visto varias cosas ahí. Entonces, justamente ustedes se preguntarán, pero ¿cómo yo determino la categoría de diseño sísmico, ¿no? Entonces, nos vamos aquí, aquí está, les voy a pasar este MATCAD. Miren, básicamente depende. ¿Recuerdan del S1? ¿Recuerdan el S1, el SD1? Bueno, todos esos acápites están, bueno, esto es un repaso del sismo estático porque la norma nos dice lo siguiente, ¿no? Cuando el S1 es menor que 0.75 G, no es el caso, ¿no? Nos dice que podríamos calcular la categoría de diseño sísmico únicamente con la tabla 1161. Bueno, de cajón ya sabemos de que no vamos a poder hacer eso porque el S1 supera 0.75, entonces vamos a tener que usar las dos. Pero aquí nos dice el código, en caso, digamos, tengamos este caso, y si se cumple esas tres condiciones, que depende del periodo aproximado, que bueno, ya sabemos cómo se calcula, solo lo calculemos la categoría de diseño con esta tabla, ¿no? Caso contrario, con estas dos. Entonces, básicamente en la mayoría de los casos, no en la mayoría, ¿no? Pero bueno, en un caso general, calcularemos la categoría de diseño sísmico con las dos tablas. Y aquí vamos a tener un cálculo que depende del SDS y aquí otro cálculo que depende del SD1. Si aquí nos sale C y aquí nos sale D, tenemos que tomar el más crítico, que sería el D, ¿no? Entonces, aquí en el MATCAD ya está programado las dos metodologías, aquí el primero y aquí el segundo, únicamente que depende de la categoría o el riesgo, ¿no? La categoría de riesgo, que en este caso es, o el factor, ¿no? Que depende de la categoría de riesgo, que ya lo hemos calculado, el SD1 y el SDS, ¿no? Que ya lo tenemos. Entonces es simplemente entrar a estas tablas, pero aquí de frente nos dice que por ambos métodos la categoría de diseño sísmico es D, ¿no? ¿Y por qué es D? Porque esta edificación le estamos considerando que está ubicado en Berkeley, ¿no? Así como el ejemplo del edificio que está en FEMA. Entonces algo similar, tiene este nivel de peligro sísmico. Entonces, la categoría de diseño sísmico depende de estos parámetros de respuesta espectral, o si quisieran hacerlo una analogía, por ejemplo, a los participantes de Perú, tendríamos que compararlo, por ejemplo, con el Z, ¿no? O sea, si el Z es más alto, entonces vamos a tener categoría de diseño sísmico, las más críticas, ¿no? Que son me parece que, a ver, vamos a ver la tabla aquí, es D, E y F, ¿no? En este caso tenemos D. Me vean que todavía puede haber E y F, ¿no? Ya cuando tenemos aceleras o parámetros de respuesta espectral mayores. Entonces, justamente ya hay algunas investigaciones en Perú que, por ejemplo, para zonas 4, 3 y 2, básicamente es categoría sísmico D, ¿no? Y para zona 1, que es la selva, que está ya con menor peligro sísmico, sería, me parece, B, ¿no? Entonces, eh, en la norma peruana no hay algo similar, sino que más que todo depende del sistema estructural, los requisitos del E060, ¿no? Entonces, bueno, ese sea otro tema, lo comentaremos en su momento, pero hasta este punto me gustaría saber si tienen más o menos una idea clara de cómo se calcula la categoría de diseño, porque están viendo que de eso influye el factor R, ¿no? O el sistema estructural, y eso también condiciona lo que hemos hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto de aquí no sería necesario si es que la categoría de diseño sísmico hubiera resultado C, por ejemplo. Porque para C me parece que no se exige pórticos especiales, ¿no? A ver, vamos a ver. Claro, por ejemplo, para C, los pórticos deben cumplir con 18.4. ¿Y qué viene a ser 18.4?
pórticos intermedios a momento, ¿no? Esos pórticos ya no requieren ese artificio, ¿no? Para B, pórticos ordinarios, ¿no? ¿Sí? Hasta este punto se entiende, estimados. Así se determina la categoría de diseño. Y como les dije, eso interviene en el ACI. Acá hay algunas capturas del ACI donde habla, ¿no? De por qué o qué, a qué se refiere con ordinario, intermedio y especial. Justamente nos menciona de que se refiere al aumento de los requisitos de detallado sísmico, ¿no? Ustedes, o recién lo vamos a ver, pero imagino que la mayoría ya tiene entendido de que los pórticos especiales requieren requisitos de confinamiento más rigurosos. El diseño por capacidad requiere, por ejemplo, la amplificación del FI, etcétera, ¿no? Nos ya hemos aterrizado bastantes conceptos el día de hoy, pero aún así todavía falta algunos conceptos bastante interesantes, ¿no? Entonces, hasta este punto, ¿cómo vamos? Sí, y yo tendré una pregunta con respecto al edificio bajo análisis. Siendo una estructura tan simétrica, ¿por qué el primer modo es rotacional? Es la pregunta que yo tengo. Ah, sí, es por una razón, es porque, a ver, voy a ver la planta. Es porque estamos considerando la excentricidad accidental y justamente eso hace de que se vuelva o tenga un modo torsional, ¿no? Porque la planta es bastante sensible a ese factor. A ver, no, como pueden ver aquí el centro de masa se ha movido y también es por una, bueno, no solo es por por la excentricidad accidental, sino también es porque obviamente al concentrarse la rigidez en el centro debido a claro, a los muros, al núcleo, se flexibilizan o sea, es muy flexible el perímetro de pórticos, ¿no? Entonces, obviamente va a tender a querer girar respecto al centro, por la misma naturaleza del esto, ¿no? Ustedes podrían hacer la prueba de hacer el análisis modal sin excentricidad y ver cómo va, ¿no? O lo podemos hacer rápido, sí. Por ejemplo, aquí, define eh, section o load case. Voy a generar un análisis modal, pero sin excentricidad, ¿no? Pero para ello tendría que definir una masa sin excentricidad. Entonces me voy aquí a fuente de masa. Generaré una nueva masa, ¿no? Añadir una nueva masa. En este caso voy a ponerle masa sin excentricidad. Aquí le pongo, bueno, aquí, sin excentricidad sería, ¿no? Mm, carga muerta, solamente carga muerta y sobrecarga muerta, ¿no? Listo. Eso sería, ok. Vamos a definir. Recuerden que para definir varios casos modales, antes de crear el modal como tal, teníamos que crear un no lineal, ¿no? ¿Recuerdan? Un no lineal de masa. Aquí le voy a poner masa sin excentricidad no lineal. Non-linear static, masa sin excentricidad, ok. Si añado un nuevo caso, este sí va a ser el modal sin excentricidad. Modal, aquí le pongo use non-linear case y aquí masa sin excentricidad. Quiero aumentar a 30. Bueno, no es necesario. No queremos solo observar los primeros modos. Ok, ok. Y lo voy a correr. Ya, mientras va corriendo esta parte, bueno, que sí es un factor que sí es bueno darse cuenta y vale la pena examinar. Recuerden también que tenemos una planta bastante alargada, entonces justamente eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mientras más largo sea la planta, obviamente la excentricidad accidental va a tener mayor incidencia, ¿no? Es por eso que cuando tenemos plantas muy alargadas es preferible dividir en bloques, ¿no? Para evitar efectos torsionales.
Recuerden también que en esta estructura teníamos irregularidad torsional, ¿no? No sé si se han dado cuenta que el TIR superaba 1.2, eso lo vimos en la clase pasada. Vamos a esperar que esto cargue y les voy a mostrar un resumen de todavía lo que falta, o de algunos comentarios y algunos puntos que es necesario evaluar, ¿no? Entonces, el primero de ellos es que recuerden que para propósitos del cálculo del TIR, podríamos asumir un diafragma rígido, es lo que nos dice el código, pero no es obligatorio, ¿no? O sea, normalmente, como les dije, cuando no podemos asegurar esta hipótesis, consideramos diafragma semirrígido, pero el código acepta de que, digamos, no todos los programas o inclusive para hacer cálculos rápidos podríamos asumir el diafragma rígido, ¿no? No es obligatorio, es simplemente opcional. Y se debe calcular, obviamente, para cada excentricidad de carga, ¿no? Habrá un TIR para la excentricidad positiva, para la excentricidad negativa, habrá que considerar el más crítico. Habíamos visto también que cuando el TIR es mayor que 1.2, en cualquier dirección ya existe irregularidad torsional. Eso es importante. El código en Perú aquí también es lo mismo, ¿no? No es que si en una dirección tiene y en la otra no, entonces solo aplico lo que tenga que aplicar de torsión a una dirección. No, no, sino una vez que tenga en cualquiera, ya se categoriza como estructura irregular, ¿no? Y cuando esto supera 1.2, tenemos que considerar la bidireccionalidad del sismo, ¿no? Que han visto también que puede alterar sustancialmente los resultados. Cuando vamos a ver justamente el primer modo, vamos a ver si es que sigue siendo torsional. No les garantizo, ¿no? De que se elimine el comportamiento torsional, porque les dije que también es por la naturaleza misma del... Vamos a ver, sigue siendo torsional, ¿no? Ahora, me parece que esto también es porque le hemos puesto restricción a la base, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí otro modelo. Vamos a ver qué pasaría si, ¿se acuerdan que estaba libre al inicio? ¿No? Asumiendo de que el suelo no necesariamente garantiza la restricción en estos sótanos. Eso también obviamente va a afectar notablemente el comportamiento, ¿no? Vamos a ver, justamente hay que tener cuidado a la hora de evaluar las condiciones de frontera. Está cargando, tengo un modelo aquí donde está con los muros sin restricción, ¿no? Entonces me voy a un 3D, voy a decir que me dé los resultados del modal, ¿no? Modo uno, nada, también, ¿no? En este caso también sigue siendo torsional. Ahora recuerden que el modo uno, o sea, es más o menos cómo tiende a vibrar con mayor facilidad la estructura, ¿no? Y como les había mencionado, debido a la flexibilidad de los pórticos respecto al núcleo, que es bastante rígido, puede que por ahí esté la respuesta de este comportamiento, ¿no? Entonces es más o menos por eso, además que recuerden que como tenemos luces grandes y además no están conectadas al núcleo, también es por eso, ¿no? O sea, lo primero que digamos va a vibrar o que va a influir en el movimiento va a ser los pórticos, ¿no? Ahí la razón en este caso, ¿no? En otros casos puede por ejemplo, cuando tenemos muros de sótano que no cierran como una caja, sino solo en dos lados o solo en tres lados, lo que les dije aquí de restringir los muros de sótano, eso sí causa resultados totalmente diferentes, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero básicamente por ahí sería, entonces, más que todo es como por la naturaleza, ¿no? Eso no quiere decir que la estructura esté mal, ¿no? Sino simplemente hay que diseñarla pues para que se comporte adecuadamente con este tipo de estructuración, ¿no? O tener en cuenta todo lo que el código nos dice respecto a la torsión, que es justamente un problema en este caso. No sé si tienen alguna consulta adicional.
Y buenas noches. Estaba comentando la vez pasada con relación al porcentaje de masa participativa, digamos, en algún tipo de estructura que incluía sismo vertical. En algunos casos estaban mencionando algunos compañeros, ¿no? Que no se alcanzaba, digamos, el porcentaje de masa para los periodos y había una opción, ¿no? Dentro del programa para que se pueda obtener el porcentaje de masa mínima, quizá podemos ver alguna aplicación. Ah, ya, ya. Sí, sí. Justamente, justamente les dije la clase pasada, eso también les iba a mostrar ahora, de que nosotros, al menos en Perú, consideramos el sismo vertical no como un porcentaje del SD, porque no tenemos esos factores SD1 o SS, ¿no? Sino que básicamente tenemos que definir un espectro de aceleraciones verticales, ¿no? Es básicamente similar al espectro de aceleraciones horizontales, solo que lo vamos a multiplicar por 2 tercios y para el primer tramo vamos a considerar esta pendiente, ¿no? Que es esta ecuación de esta recta. Entonces va a tener esta forma el espectro. Entonces, al igual que la otra hoja de cálculo, podemos generar aquí un archivo TXT. Voy a ver si lo tengo a la mano para poder introducirlo y para poder hacer un análisis vertical o de sismo vertical tendríamos que cambiar o valores y vectores propios por vectores de Ritz, ¿no? Entonces, a ver, creo que aquí lo guardé. Donde lo guardas la hoja de cálculo te genera ese archivo, ¿no? Aquí está, espectro Vx, Vy. Entonces, solo para propósitos de ejemplo, vamos a introducirlo aquí, ¿no? Entonces, en el manual tienen los pasos para poder introducir un sismo o un espectro de sismo vertical y todo lo concerniente, ¿no? Pero básicamente son ciertos puntos. Uno de ellos es que tenemos que ir a la masa, ¿no? A la masa que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, a esta de aquí. Y lo que tienen que activar es esto, ¿no? Incluir vertical mass, ¿ok? Ok. Entonces me voy al caso modal asociado a a esa masa donde he activado, que es justamente esta de aquí, masa sin excentricidad. Y en este caso modal, como les dije, de agent, vamos a cambiar a Ritz. Y aquí le ponemos que busque la masa participativa lo más cercano a uno, ¿no? Y en este caso, en la dirección UX, ¿no? También quiero que me busquen la dirección UY. Y también quiero, obviamente, en la dirección también rotacional, ¿no? Alrededor del eje Z. UX, UY, rotación alrededor del eje Z. Y también, justamente, el UZ, ¿no? Que es la dirección vertical. Entonces, aquí le voy a aumentar el número de modos, por ejemplo, a 40. Y con esto yo ya tendría, digamos, el modal para el análisis vertical, ¿no? Pero antes de hacer o de definir el sismo vertical, porque todavía falta definir el espectro, tengo que ir aquí, definir funciones, responde espectro análisis. Aquí, ¿no? From file, añadir nueva función y busco, ¿no? Por ejemplo, mm, aquí será espectro vertical. Busco el archivo TXT que he generado a partir del MATLAB. En este caso, como les dije, está aquí con este nombre de mm, espectro. Aquí. Listo, ahí está. Ahí tienen el espectro de aceleraciones verticales. Lo convierto a usuario. Ok. Hay que ver si ese espectro que yo he definido aquí en MATLAB está o no en función de la gravedad. Me parece que no, ¿no? Me parece que ese espectro ya está multiplicado por G. Entonces, inclusive aquí nos va a dar en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Lo que significa, obviamente, de que cuando yo defina el sismo vertical, load case,
ya no lo voy a multiplicar por G, ¿no? Y ya está dividido entre R y todo, ¿no? Aquí está, miren. Dividido entre R, todo listo para insertar. Entonces no hay ningún factor aquí. Voy a añadir un nuevo caso de carga. Aquí voy a ponerle sismo vertical. Respawn spectrum. Añado. Aquí le pongo en la dirección X. O sea, esto va a ser sismo vertical en la dirección X. No, no, o sea, es sismo en X más el sismo vertical. Así sería, ¿no? Ahora, si necesitan considerar bidireccionalidad, será X más Y más vertical, ¿no? Entonces simplemente tendrían que añadir aquí U2, pero en este caso solo vamos a considerar U1 y U3, ¿no? Y para el espectro, bueno, en este caso para el espectro en X es simplemente este, y para el espectro vertical es este aquí, ¿no? Y aquí ya no necesitamos multiplicar, porque ya está multiplicado por la gravedad. Y aquí le ponemos modal sin excentricidad. ¿Cuál es la diferencia entre Ritz y aging? Es la forma, es el método, ¿no? El método o los vectores de Ritz son básicamente un método numérico que optimiza el cálculo de los modos de vibración. Es otra forma de obtener los modos, ¿no? Es más eficiente para ciertas aplicaciones, como esta de aquí. Encuentra con menos modos, encuentra mayor participación modal, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sería lo mismo, me parece. Ah, ojo, ¿no? Aquí va a combinar las respuestas del uno y U3, así como combinamos uno y U2, tenemos que elegir una, ¿no? En este caso el SRSS. No, la norma peruana nos dice el absolute, ¿no? La suma en realidad. Eso es lo que tiene, eso depende del código en realidad, ¿no? La norma peruana nos dice que sumemos directamente, ¿no? No que hagamos una combinación como tal, sino sumemos el efecto del sismo horizontal con el sismo vertical. Entonces, igual esto lo tienen en el manual, si es que tienen alguna duda, ¿no? Por ejemplo, si se van al manual de ETABS, se van aquí, modelamiento en ETABS, definición de la acción sísmica vertical, aquí tienen según el ASC y aquí según la E030, ¿no? Ahí tienen todos los pasos. Mm, ahí está, ¿no? Entonces, lo pueden complementar con eso. Ya, a ver, creo que aquí, aquí hay un pequeño, esto como les dije va a depender del código, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es en aquí, bueno, podría ser así, si es que nos pide algún tipo de combinación direccional, ¿no? Pero como les dije, la norma peruana nos pide independiente, es por eso de que mejor aquí lo vamos a hacer independientemente, ¿no? Entonces, voy a generar una copia, solo sea el sismo vertical, ¿no? Entonces esto lo voy a eliminar. Aquí lo voy a poner así, para que lo sumemos directamente en las combinaciones y no tengamos aquí un error, porque el absolute puede tal vez puede sumar un negativo con un positivo y eso no nos puede convenir, ¿no? Entonces, mejor así. Ok, ok, listo. Entonces esto lo podemos correr y van a ver, ¿no? Que ahora sí, si es que no activan la masa vertical o si no activan vectores de Ritz, los modos o de respuesta vertical lo va a mandar al último, ¿no? Como son modos con periodos muy pequeños, entonces lo va a mandar al último. Y si ustedes no, o como mencionó el colega, si no incluyen el número suficiente de modos, no van a capturar esa respuesta, ¿no? Entonces, justamente lo que hace el método de Ritz es, según la dirección que yo deseo, me va a buscar o me va a ordenar los modos que más aportan a la masa, ¿no? En otras palabras, va a ser algo así, ¿no? Imagínense que tenemos aquí modo uno 2 3 4 5 6 y lo que ustedes ven es aquí, ¿no? Porcentaje de masa en X, en Y y en Z, ¿no? Y lo que obtienen aquí, por ejemplo, para el modo uno es, digamos, ¿no?
80%, aquí 70%, y al final aquí, por ejemplo, obviamente va a ser 3%, 4%. El tercer modo tal vez es rotacional, ¿no? Aquí poco traslación, poca esto, y aquí digamos un 50%, y así van acumulando hasta que el acumulado supere el 90%, ¿no? Pero probablemente recién, digamos, con el modo 7 recién sume el 90% que están buscando, pero con RITS lo que va a hacer es, por ejemplo, este modo que aportaba, digamos, 10%, lo va a mandar aquí, ¿no? Entonces, digamos, con 5 modos, ustedes ya van a encontrar el 90% en X y en Y. Más o menos eso es lo que hace la metodología de RITS, ¿no? O sea, darte los modos que más aportan a la respuesta, ¿no? Tal vez hay ahí algunos modos que no. Entonces, más o menos esa es la idea. Y justamente lo que les decía, los modos de respuesta vertical van a estar muy abajo. La idea es obtenerlos más rápido, ¿no? Para poder encontrar esas solicitaciones. Ahora, el sismo vertical, si ustedes leen el código E030, no solo es para voladizos, porque la mayoría cree de que solo lo utilizamos, el sismo vertical solo sirve para voladizos grandes. Eso no es del todo verdad, sino que también es importante para el cálculo de la fuerza axial en elementos verticales, ¿no? Porque el sismo vertical va a incrementar o va a desamplificar la fuerza axial en las columnas o muros, ¿no? Entonces eso obviamente va a ser, eso va a tener influencia. Por ejemplo, aquí podríamos ver las fuerzas internas. eh, Imaginemos solo carga axial, digamos, ¿no? Del sismo vertical. Y obviamente tendría que capturar, ¿no? Vamos a ver. Ahí tienen, ¿no? Miren las solicitaciones del sismo vertical. Y esto, como les dije, va a amplificar el sismo vertical, va a actuar así, ¿no? Entonces va a generar tracción o compresión en estas columnas, ¿no? Y eso podría, obviamente, causar efectos no necesariamente favorables, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió cómo podríamos considerar entonces el espectro de sismo vertical estimado? Justamente ahí va la consulta, ¿no? De cómo encontrar, digamos, el porcentaje de masa más rápido o con menos número de modos. Sí, y la pregunta es cómo compara este resultado del sismo vertical así planteado con el punto 2 SDS que habla el código. Es que, como les había mencionado, en Perú no tenemos el punto 2 SD. O sea, para empezar, no tenemos esa definición, no trabajamos con PGA, con el Z. Entonces, yo le he comprobado, varía bastante, ¿no? Es que el código peruano podría decirse que su metodología es algo conservadora, ¿no? Porque digamos que el hecho de meter al programa un espectro vertical, he visto que me da valores mayores que este punto 2S, pero no creo que sea en todos los casos. Habría que hacer un análisis comparativo. Claro, pero como menciona el colega, aquí, según la norma ASC, qué bueno que me ha hecho recordar, porque también es bueno que les mencione lo siguiente, ¿no? Según el código ASC o ACI, según, o sea, en general la norma americana, el sismo vertical va directamente a las combinaciones de carga, estimados. Miren aquí, por ejemplo, no hemos dicho que el sismo vertical es 0.2 SDSD. Entonces, si nosotros tenemos SDS y tenemos aquí que multiplica la carga muerta, nosotros podemos incluir directamente en la combinación de carga, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a sumar aquí es, por ejemplo, o el terremoto va a ser el sismo horizontal. Aquí es uno porque la redundancia es uno. Justamente ahora también vamos a ver cómo calcular este factor de redundancia, que puede ser uno o tres, ¿no? Aquí está. Ahorita vemos cómo calcular eso. Y miren aquí, entonces le sumamos el sismo vertical, punto 2 SDS conocemos que es 0.733 y como afecta la carga muerta, y aquí tenemos un coeficiente que afecta la carga muerta, al final el coeficiente original de 1.2 se convierte en 1.347 y eso va directamente a la combinación de carga y ya estamos considerando el sismo vertical. Obviamente esto es en el caso de que el sismo vertical amplifique la carga muerta, pero para el caso de la combinación donde tenemos que considerar el mínimo, le vamos a restar. Por eso les decía, el sismo vertical amplifica y desamplifica
la carga muerta, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Obviamente, estas dos combinaciones van a ser críticas dependiendo de la solicitación o dependiendo de la etapa del diseño del elemento, ¿no? Generalmente esta combinación .753 en este caso va a resultar crítico porque va a resultar en ratios demanda-capacidad menores de viga, de columnas y muros, ¿no? Entonces, o sea, son dos metodologías diferentes, ¿no? En Perú no tenemos SDS, entonces la norma nos dice introduce un espectro que es 2/3 de la aceleración no, 2/3 del horizontal. En los americanos lo es, me parece más, no mejor, ¿no? Simplemente es otra metodología, otro enfoque. Justamente eso da lugar a que ustedes o a que nosotros nos preguntemos, ¿y cómo yo defino la redundancia? Más o menos ya les había dado una idea. Para ello, justamente tengo aquí un modelo que ya lo había preparado previamente y está en relación a este punto, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poquito ya que estamos hablando de los factores de combinación. Ahorita volvemos ahí y justamente es aquí, ¿no? Miren aquí. El punto 3 de esta clase justamente era verificar la redundancia del edificio en la dirección Y. Entonces, ¿qué nos dice el código, no? O sea, yo les voy a traducir, pero ustedes tienen que leer exactamente qué es lo que dice el código, pero o sea, hay varios acápites, pero uno de los más importantes es este, ¿no? Primero hay que verificar que en el entrepiso de análisis la cortante sea 35% o mayor de la cortante basal. No, obviamente en el primer piso eso se va a cumplir. Y hay que remover un elemento. O sea, hay que hacer esto para distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí he eliminado este muro, ¿no? Y he calculado el TIR que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que no? Obviamente el centro de rigidez se va a ir a la izquierda, va a aumentar la torsión. Antes era menos, ¿no? Era 1,2 nada más, ahorita ya está llegando a 1, casi 1,3. Entonces, lo que nos dice es si el TIR supera 1,4, ¿no? Entonces, lo que nos dice es de que obviamente ese elemento influye, ¿no? Influye y pues no tiene mucha redundancia y por lo tanto este factor Rho es 1,3 para el diseño de toda la estructura, no es que afecta de forma local. Esa puede ser una diferencia respecto a la norma peruana, ¿no? Esto aquí va a afectar a todo, ¿no? Obviamente esto también tiene un porqué, eso está en el código, en los comentarios, nos menciona de que un incremento de la resistencia en un 30% pues ayuda de alguna forma a contrarrestar la falta de redundancia en los edificios, ¿no? O es algo similar también a lo que, ¿se acuerdan lo que hicimos al inicio de la clase? De incrementar el momento, ¿no? Le estamos dando mayor resistencia y eso significa mayor redundancia, ¿no? Algo similar va a ocurrir, ¿no? Si no tiene mucha redundancia, lo amplificamos todo por un 30%. Por ejemplo, en Perú, lo que hacemos es verificar si ese elemento supera más del 30% de la cortante, y si es así, lo diseñamos para un 25% más de esa cortante, ¿no? Es otra metodología. Entonces, básicamente de esa forma, es una forma sencilla. Más al respecto, también pueden encontrar en esa información que les he enviado hoy día al WhatsApp. Ahí van a encontrar una pregunta bastante interesante sobre el factor de redundancia. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿podría aclarar la diferencia entre los dos métodos disponibles para calcular la redundancia para el edificio? Entonces, aquí no, nos da la respuesta, ¿no? Entonces, aquí hay un método, aquí hay otro método y bueno, en el manual también tienen información. Yo les recomiendo que siempre revisen la info en inglés. No sé si se han dado cuenta, pero esta página Structure Magazine, tiene información muy valiosa respecto a la ASC si es que queremos indagar más al respecto, así que denle una leída, inclusive encontré un documento bastante interesante que qué pena que lo haya encontrado recién y justamente trata sobre preguntas típicas para el diseño por viento, ¿no? Justamente algo que vimos brevemente hace unas clases, aquí están, ¿no?
Y está muy bueno. Le he dado un pequeño vistazo, como recién lo encontré hoy, no lo pude leer por completo, pero está muy bueno. Inclusive hay otros también, o sea, hay de todo en esa página. Yo les recomiendo que se den una vuelta por ahí, van a encontrar oro puro. Entonces, bueno. Se entendió cómo estimar o calcular o si una estructura es redundante. Tendríamos que repetir el proceso, ¿no? Justamente en la página, bueno, a mí se me ocurría asignarle unos factores a flexión bastante pequeños aquí a las vigas para, digamos, hacer el mismo procedimiento, pero eliminando un eje de vigas y columnas. Pero justamente en esta página lo que nos dice es de que le asignemos release a, a las conexiones viga-columna para, digamos, prescindir de este eje, ¿no? Y evaluar la irregularidad torsional. O sea, en este caso hemos primero eliminado el muro. Un segundo análisis sería eliminando el pórtico. Obviamente va a ser menos crítico, ya por obvias razones. El muro es mucho más importante en este edificio. Hablando en rigidez elástica, ¿no? Solo hablando de rigidez elástica. No necesariamente esto se refleja en el comportamiento no lineal, ¿no? Como les mencioné muchas veces, el muro va a fluir primero, ¿no? Y una vez que el muro fluye, el pórtico toma bastante responsabilidad. Entonces, eso de la rigidez elástica es algo también, algo relativo, ¿no? Pero bueno, podríamos repetir el proceso con un pórtico, ¿no? Hablando de otro tipo de estructuras para evaluar la redundancia. Entonces, podrían quitarle pues la conexión a momento en las vías y columnas para decir que estamos eliminando esto, ¿no? Y eso obviamente también va a jalar el centro de rigidez al otro lado, ¿no? Entonces, esa sería la forma, ¿no? Aquí está un poquito más sobre eso. Entonces, otro concepto que ya estamos cubriendo. Y la clase pasada, yo les había enseñado a, bueno, a calcular, digamos, la excentricidad o definir la excentricidad accidental de, de la forma dinámica. Entonces, justamente vamos a ver ahora cómo sería de la forma estática, a pesar de que eso solo aplica para T y R mayor a 1.6, pero vamos por partes, ¿no? Acá hay algunos comentarios bastante interesantes, porque creo que la otra clase todavía no vimos el cálculo y control de derivas, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos el acápite 1286, que viene a ser con desplazamientos y la determinación del drift o de la deriva, nos habla algo muy interesante, que primero que nada nos dice, por ejemplo, miren, ¿no? El análisis elástico del sistema resistente a fuerzas laterales no se debe calcular según las fuerzas de diseño de la sección 12.8. Y si ustedes revisan 12.8, miren qué curioso es el análisis estático de fuerzas laterales equivalentes. A ver, yo les hago la consulta, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, explícitamente no dice en el código de E030, ¿no? O tal vez alguien lo ha encontrado, pero hasta donde yo sé, el AE030 no nos dice que calculemos los desplazamientos o derivas con el análisis dinámico o con el análisis estático, no dice algo al respecto, ¿no? O si no, no sé si alguien ha encontrado algo al respecto, ¿no? Entonces... Pero miren, si nosotros leemos con cuidado el ASC, nos dice que deberíamos calcular con el análisis estático, ¿no? ¿Y ustedes qué creen que va a ser más crítico o qué nos va a dar mayores desplazamientos, el análisis estático o el análisis dinámico? Eso tiene que ver también a la influencia de los modos superiores, ¿no? En cuanto a desplazamientos. ¿Aportan o no aportan los modos superiores a desplazamientos? Claro, justamente el ingeniero Emanuel nos dice que el estático normalmente da mayores derivas, ¿no? Bueno, esto tiene su razón de ser. Justamente es porque el modo fundamental es el que aporta en mayor medida los desplazamientos. Y recuerden que de por sí ya el método basado en fuerzas tiene ciertas deficiencias. Entonces, básicamente hay que ser conservadores en cuanto al cómputo de desplazamientos inelásticos, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que definir las fuerzas laterales equivalentes para el cálculo de los drift o desplazamientos, ¿no? Pero miren, aquí en el acápite 18
o 12862, nos dice, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de seleccionar este periodo, ¿no? Porque miren aquí, ¿se acuerdan que seleccionábamos un periodo que no podía superar este periodo máximo? Pero miren acá nos dice, para el cálculo de periodos y desplazamientos, no tomen en cuenta el límite CUTA. Eso quiere decir que para el cálculo de desplazamientos, tengo que calcular unas fuerzas laterales, ¿no? Pero no voy a usar el T máximo, sino voy a usar el periodo como tal. ¿Y cuál era el periodo como tal? En la dirección X era, por ejemplo, 1.2 y en la dirección Y era 1.5, más o menos, ¿no? Obviamente con 1.2 o 1.5, como es mayor a 1, que es el periodo máximo, la cortante va a disminuir, ¿no? Porque nos estamos yendo a la derecha del espectro. Entonces, miren, antes la cortante era 909 y ahora va a ser 659. Y con ese 659 calculo las fuerzas laterales equivalentes que están aquí. Esto lo aplico a la estructura y calculo los drift. Ahora, yo he hecho ese procedimiento y ustedes también lo tienen que hacer. Lo he comprobado con el modal espectral y aún así me sigue dando ligeramente valores mayores, justamente el análisis estático. Ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿no? Ya saben cómo. Entonces, esa sería la forma, calcular esas nuevas fuerzas laterales equivalentes, ingresarlas al programa, calcular las derivas y básicamente serían las derivas elásticas del análisis, pero miren qué hay que hacer para el cálculo de los desplazamientos de diseño como tal. Recuerden que hay un factor de amplificación CD, ¿no? Que dependía del sistema estructural, para este caso es 5.5. Los desplazamientos elásticos lo multiplicamos por 5.5 y lo dividimos todavía entre el factor de importancia, que en este caso es 1, ¿no? No hay problema. E inclusive tendríamos que aumentar las deformaciones que tiene el diafragma en su plano, ¿no? Porque si el diafragma es no flexible, sino si tomamos en cuenta la rigidez real del diafragma, puede que haya unas deformaciones, ¿no? Adicionales. Entonces, inclusive deberíamos considerar eso. Para propósitos de controlar derivas, el código nos dice que solo tomemos esta primera porción, pero ¿para qué nos interesaría esto? Por ejemplo, para calcular la junta sísmica entre edificios, sí deberíamos considerar este SDI, ¿no? Todo eso está en el manual y también en la norma. Ahora, para el cálculo de desplazamientos laterales, la norma nos dice que tenemos que tener en cuenta la presencia de las cargas de gravedad. Y la combinación sería 1D más 0.5L, donde L puede reducirse a 0.8 o a 0.4L dependiendo de la magnitud de la carga viva. Ahora, en casos típicos donde la carga viva no supera más o menos este valor, sobre cargas más o menos conocidas o usuales, en sí la combinación sería esta, ¿no? 1D más 0.2L más, más sismo, ¿no? Para calcular los desplazamientos laterales. Entonces, de esa forma se calcula, no es algo muy complicado, ya a partir de los desplazamientos del modelo hay que amplificar por 5.5, ¿no? Bien, ahora en la tabla 12.12.1 tenemos los límites de deriva, pero que depende de la categoría de riesgo, ¿no? Por ejemplo, este edificio tiene una categoría de riesgo 2 y entonces el límite de deriva para sistemas duales calza aquí en otro tipo de estructuras y sería 0.02. Entonces, ustedes simplemente podrían verificar, podemos ir al modelo. Tengo aquí uno donde he calculado previamente ya en este caso las derivas. Es este de aquí, a ver. Mm, Creo que es este. Bueno, como les dije, he definido, miren, un nuevo patrón de carga lateral que viene a ser el sismo estático, pero para derivas, ¿no? Aquí está. ¿Qué es lo que he cambiado en este sismo estático? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que he cambiado? Este factor, miren. He reducido las cargas del estático para el cómputo de derivas porque no tengo que hacer caso al límite máximo. Es lo que les expliqué, ¿no? Una vez que yo defino el sismo estático para derivas en X y para derivas en Y, lo que hago después es crear una combinación de carga
que le llamaré derivas. Aquí está derivas, por ejemplo. Aquí, este de aquí, derivas OC, vamos a ver qué cosa tiene. Y simplemente tendrá aquí la carga muerta 1, la carga viva punto 2, la sobrecarga muerta 1. Y aquí, ¿no? En el caso de que tengamos bidireccionalidad, que es el caso, tenemos que considerar bueno, lo que les dije, ¿no? En este caso, tratándose de sismos estáticos, podemos aplicar el 30% directamente. Cuando tratemos sismos del modal espectral, tenemos que hacer esa definición con el 85%, lo que básicamente ya les comenté la clase pasada. Y ese sismo lo amplificamos por 5.5. Bueno, ya les adelanto que no afecta mucho, ¿no? O sea, en este caso particular, los desplazamientos que ocasiona el 30% del sismo en la otra dirección, no es que amplifique los desplazamientos principales, ¿no? No es mucho su incidencia. Y aquí, bueno, está implícito, pero está dividido entre uno, que es el factor de importancia, ¿no? Entonces, con esta combinación es que yo debo chequear derivas. Entonces, voy aquí, Display, Story Response Plot, y voy aquí, ¿no? Es Maximum Story Drips, por ejemplo, para esta combinación que generé, deriva X. ¿No? Y aquí pueden ver que la deriva llega a 0.013. Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Los participantes de Perú que están acostumbrados al límite de deriva de la norma peruana, que es 0.007, dirán, pues esto es mucho. No, no es en realidad mucho porque esto está con inercias fisuradas. Recuerden que en Perú se trabaja con inercias brutas. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo de la deriva sin fisurar las secciones y van a ver que probablemente estemos dentro de ese margen de la norma peruana, ¿no? ¿No? Sí, justamente el ingeniero Víctor nos menciona de que para el cálculo del TIR se debe considerar las cuatro condiciones, eso está aquí, ¿no? Miren, el TIR se debe calcular para cada caso de excentricidad de carga. El ingeniero Joaquín nos dice 2941. Mm, Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso no debe ser 80% del valor calculado según el artículo 25 para estructuras regulares. Es la cortante mínima, ¿no? Mm, No, no me parece que ahí podríamos interpretar que debemos trabajar con los resultados del estático. Yo más bien en ese artículo lo que hay que entender es de que utilizamos los del dinámico, ¿no? Pero tenemos que escalarlo al estático. O sea, ese es un requisito de escalamiento de resistencia, ¿no? Pero no, o sea, como que no dice explícitamente, ¿no? Bueno, ya es decisión en realidad. Normalmente aquí en las oficinas donde he trabajado, se calculan las derivas con el modal espectral, ¿no? No sé cómo, eso ya depende de ustedes o de cómo interpreten el código, ¿no? Bien, entonces, se entendió cómo controlar derivas y bueno, en realidad el tema de el cálculo de las derivas en realidad, ¿no? Bueno, esto de corregir el procedimiento de la clase anterior para obtener las fuerzas de diseño en los pórticos especiales que toman 25% ya lo hicimos, ¿no? Ya bien. Entonces yo les había dicho que existen dos métodos para definir la excentricidad accidental. Uno era el método dinámico, entre comillas, aquí está, porque modificaba la matriz de masa y por ende el análisis modal es lo que hicimos la clase pasada. Pero esto es válido cuando el TIR es menor que 1.6, que es la mayoría de los casos en realidad, porque nosotros obviamente tratamos de evitar esa irregularidad torsional extrema. Pero en los casos donde el TIR es mayor a 1.6, el ASC nos menciona en los comentarios que el comportamiento torsional se desacopla, utiliza ese término. Obviamente esto está en relación al análisis no lineal tiempo-historia y ver cómo es su comportamiento del modo torsional. Y bueno, en palabras sencillas, pues la torsión se amplifica en estos casos, ¿no? Y entonces la excentricidad, digamos
con la que diseñamos a veces no es suficiente para capturar el momento torsor y es por eso que la norma exige amplificar el momento torsor por este factor AX, ¿no? Que depende del desplazamiento máximo respecto al desplazamiento promedio de la planta. Entonces, básicamente, pues solo por tema académico es que vamos a hacer el cálculo de esto. También les dije que esto tendríamos que hacer en el caso de que solo hagamos el análisis estático y no el dinámico, ¿no? Obviamente el estático tiene sus limitaciones. En muy pocas situaciones únicamente vamos a hacer un análisis estático. Generalmente ya con la capacidad de las computadoras vamos a hacer un modal espectral. Entonces, bueno, en esa circunstancia también tendríamos que amplificar el momento torsor, ¿no? O sea, en realidad, en otras palabras, ¿cuándo amplificamos el momento torsor? Cuando trabajemos el momento torsor de una forma estática. Básicamente son dos casos o dos posibilidades. La primera es que solamente hagamos el análisis estático y la segunda es que tengamos el TIR mayor a 1.6 porque la norma nos dice que consideremos la excentricidad accidental de forma estática, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a modificar la matriz de masa, sino que vamos a afectar al resultado combinado de la cortante, ¿no? A ese resultado combinado de la cortante de entrepiso, lo vamos a multiplicar por el 5%. Es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se traduce en el ETABS? O en el... Eso se traduce en ir aquí, define load case, no definir la excentricidad en la fuente de masa, sino a la hora de la definición del modal espectral. Recuerden que aquí tenemos la opción de incluir esta excentricidad, ¿no? Aquí, excentricidad del diafragma y ahí le colocarán la excentricidad de cada piso, porque aquí también hago la mención de que obviamente, miren, aquí tenemos, ¿no? El cálculo del drip máximo, el drip promedio, el ratio y el factor de amplificación, que en este caso sale menor que uno porque el efecto torsional en esta dirección es mínimo, obviamente tiene que ser mayor que uno esto. En la dirección Y sale, miren, cercano a uno, ligeramente mayor que uno en estos pisos. Es porque la torsión no es significativa aquí, ¿no? Yo les dije que este procedimiento es válido cuando este ratio es mayor a 1.6. En ese caso sí va a volar o no, va a incrementarse, ¿no? El AX. Pero bueno, por tema académico nada más que está calculado aquí. Entonces acá hay algunos comentarios. Justamente les decía, ¿no? Dependiendo del factor AX en cada piso, entonces tendremos excentricidades estimados diferentes para cada entrepiso, ¿no? Aquí le puedo añadir Story 10, Story 9 y le ponen, ¿qué es lo que deben hacer aquí? 0.05 y lo multiplican por el AX del piso 10, ¿no? Bueno, en este caso sale 0.98, pero como les dije, ¿no? Si este ratio sería un mayor, 1.6, que es donde se aplica esto va a ser grande también, ¿no? Podría ser 1.1 tal vez. Le ponen, ¿no? 1.1 y así sucesivamente. Sí. ¿Ok? Esa sería la forma de, digamos, de incluir la excentricidad accidental de forma estática. También tienen información en el manual detallada sobre eso, así que no creo que tengan algún problema. Lo revisan, les voy a mandar este MATCAD y si hay alguna consulta a la siguiente clase, pues, con gusto lo tratamos, ¿no? Esto ya vimos sobre la redundancia y bueno, se supone que teníamos que ver el efecto P delta hoy. Sí, vamos a terminar esto. No es tan complicado. También tienen información sustancial en los dos manuales, en el ASC y en el de ETABS, sobre cuándo y cómo calcular el efecto o considerar el efecto P delta en el análisis. Entonces, básicamente son 5 puntos o 5 pasos a seguir. Hay que tener en cuenta también, estimados, de que nosotros, bueno, a ver. ¿Han leído el link que les envié? No sé si alguien ha podido leer esa, digamos, esa lectura o ese link del mismo CSI de el efecto P delta. O sea, hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué es el análisis P delta mayúscula o qué es el análisis P delta minúscula. Eso ya es algo que, digamos, conversamos someramente en el módulo uno, pero son, digamos, son conceptos que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Aquí tienen, ¿no? Esto es lo que les pedí que lean.
Espero que lo hayan leído. Entonces, básicamente lo que vamos a introducir al programa o lo que vamos a amplificar es el efecto P delta mayúscula, ¿no? Y el efecto P delta minúscula, como lo menciona también acá, se puede considerar ya en la etapa de diseño, ¿no? Dependiendo de la estructura, si es estructura de acero o estructura de concreto. No sé si recuerdan, por ejemplo, el método de amplificación de momentos. Podríamos aplicar eso para encontrar el efecto del P delta minúscula. Pero el P delta mayúscula es lo que podemos considerar con el programa o con la metodología que está en el ASC, ¿no? Ahora, si ustedes quieren ir directamente a la norma, pueden ir justamente aquí está, ¿no? Efecto P delta está por aquí. Es bastante interesante. Esta es la sección 1287, página 127. Ahí pueden leer. Y lo más interesante es que inclusive en los comentarios está demostrado esta fórmula, que no es muy, no es muy complicada. Y hay que tener en cuenta, obviamente, de que el índice de estabilidad, que es lo que nos mide qué tan sensible es el edificio a los efectos de segundo orden, es proporcional a la carga axial, en este caso del entrepiso, y de la rigidez del entrepiso, ¿no? Que está dado justa o inversamente proporcional a la rigidez, que justamente es la cortante dividida entre la deriva elástica. Entonces, básicamente recuerden que esto es deriva elástica por definición. Hay ahí un problema porque, por ejemplo, en la norma peruana S260, eso lo convierten a deriva inelástica. No sé, por alguna razón, imagino tal vez porque se trabaja con secciones brutas, pero bueno, por definición, si ustedes entran a los comentarios de este código y revisan esto, por definición esto es deriva elástica, ¿no? O sea, la rigidez inicial, es la primera rigidez de la curva pushover, ¿no? Esto de aquí. Entonces, no tiene sentido, pues que trabajamos con derivas inelásticas aquí. Entonces, tengan cuidado, traten siempre de ir, por eso es esta la norma madre, ¿no? Si tienen alguna duda, hay que tratar de revisar siempre esta norma primeramente. Entonces, este índice de estabilidad tiene que ser menor a 0,1 si es que queremos ignorarlo, ¿no? En caso este índice de estabilidad supere 0,1, entonces tenemos que considerar el efecto P delta en la estructura y una opción sería multiplicar las fuerzas y desplazamientos por 1 entre 1 menos teta, ¿no? Imagínense que teta es 0,1, entonces esto va a ser 1 entre 0,9, ¿no? O sea, ligeramente vamos a incrementar todo. De nuevo les digo, esto es el P delta mayúscula. Ahora, cuando el teta supere 0,1 hay que verificar que no supere el teta máximo, ¿no? Porque si supera este límite, lo que significa es de que la estructura es potencialmente inestable y habría que rediseñarla. Bueno, eso difícilmente va a ocurrir ya con los requisitos de que hoy en día manejamos para darle resistencia lateral a los edificios, ¿no? Entonces, básicamente aquí se resumen los puntos para el cálculo o para calcular este índice de estabilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos obtener eso en ETABS? Justamente aquí está. Lo que nos interesa es las fuerzas de piso y la rigidez de piso. Entonces podemos ir aquí a Structure Output, Other Output Items y aquí, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean que no es nada complicado. Puedo ir aquí, Display, Show Tables. Me voy aquí a Structure Output, Other, Story Force y Story Stiffness. ¿No? Cuando le hago clic OK, pues me va a mostrar las dos tablas de mi interés y habrá que copiarlas y hacer el cálculo del índice de estabilidad, ¿no? A ver un momento, ya, aquí está. Voy a seleccionar el caso que me interesa. Ahora, esta carga axial, la norma nos dice, esta carga axial PX, el código nos dice que debe ser la carga asociada en realidad al cálculo de la deriva, ¿no? Tiene que ser consistente. Esta carga es la que, o bueno, es la que está presente cuando hemos calculado estas derivas. Eso significa que es esa combinación que habíamos mencionado más arriba, ¿no? Era esta, 1D más 0,2L más C. Entonces, básicamente, si nosotros, o bueno, simplemente seleccionamos esa combinación, vamos a obtener estos resultados, ¿no? Esta es la tabla de fuerzas, Story Force, y esta es la tabla de Story Stiffness, o claro, de Story rigidez de piso, ¿no?
Ahora, en la rigidez de piso vamos a tener, si seleccionamos el sismo estático de derivas que hemos definido, vamos a tener tres pasos, porque cuando hemos definido el sismo estático, hemos definido sin excentricidad, una con excentricidad positiva y la otra con excentricidad negativa. Hay que ver simplemente cuál es el que nos da menor rigidez, que es justamente este de aquí. Y con la rigidez que vale, que justamente ya nos da directamente aquí, ¿no? La rigidez Stephen X. Estos valores vienen a ser en la ecuación el V entre X. Esto de aquí, ¿no? El V entre delta. Ya directamente entonces calculamos esto, ¿no? Y lo único que tendríamos que obtener es la carga, ¿no? Que está aquí. Seleccionamos, como les dije, esta combinación de derivas. Pongo bottom y aquí, ¿no? Por ejemplo, máximo y tenemos las cargas de entrepiso. Cargas axiales de entrepiso, lo copio. Aquí están las cargas axiales. Luego, bueno, la rigidez, como les dije, aquí lo tenemos, lo voy a marcar aunque sea en rojo. Y aquí en rojo lo que vamos a utilizar para el cálculo. Y el índice de estabilidad no es más que, como les dije, ¿no? La carga axial dividido entre la rigidez de piso multiplicado por la altura de entrepiso. Y como pueden ver en este caso, el índice de estabilidad pues sale menor que 0,1, lo que significa que los efectos de segundo orden no son importantes para este edificio de 10 niveles, pero justamente una pequeña tarea que ustedes tienen para la siguiente clase, o sea, es decir, para el domingo, es repliquen el edificio, o sea, imaginando que simplemente tiene 30 pisos, aumentenle 20 más con replicar y vean, calculen el índice de estabilidad y vean cómo cambia, ¿no? Ustedes mismos hagan ese ejercicio para que se den cuenta la influencia que tiene el número de niveles en el cálculo del índice de estabilidad, ¿no? Porque más adelante vamos a seguir hablando de esto. Entonces háganlo si quieren consolidar, aprender y practicar, ¿no? Y bueno, una vez que terminamos, bueno, están viendo que aquí el índice de estabilidad no supera, entonces no habría que preocuparnos, pero en caso salga mayor que 0,1, como les dije, ¿no? Habría que incrementar los esfuerzos y desplazamientos por este factor o incluirlos directamente en el análisis, ¿no? Incluir directamente el efecto P delta en el programa, pero eso es algo que vamos a hacer ya el día domingo, ¿no? Entonces, inclusive pueden ir revisando el manual. Aquí en el manual de ETABS van a efecto P delta y van a ver las dos formas que existen, ¿no? Su explicación y todo, ¿no? Ya, entonces, eso sería con respecto a la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Sí, nos manda la información para poder analizar, por favor. Sí, esto les envío. También esto de aquí, porque aquí está la categoría de diseño sísmico. E inclusive aquí ya está el cálculo de fuerzas en diafragmas, que ya lo pueden ir viendo. Esto es algo que también vamos a conversar la siguiente clase. Lean los documentos o los links que les he enviado al WhatsApp, están muy buenos. Y bueno, esto ya lo vemos la clase siguiente. Esto y estos tres matcats lo subo ahorita al Drive. ¿Y qué más? ¿Qué otra información más queda pendiente? El modelo, ¿no? El modelo y el Excel también para tenerlo. Este Excel puede ser, ¿no? Sí, este de aquí. Déjenme corregir, ¿no? Si alguien encuentra ese error, yo no entiendo por qué aquí cuando le puse, por ejemplo, el dinámico. Esto es un error que tengo que encontrar la razón de ser, ¿no? No sé por qué aquí, por ejemplo, para la cortante. Sismo en Y, bueno, aquí sí tiene sentido, ¿no? Que la cortante en Y sea mayor que en X. Bueno, esto sí tiene sentido porque estamos considerando la bidireccionalidad del terremoto. Pero, por ejemplo, para el X, mm, no sé, no cambia esto, ¿no? Voy a darle una revisada. Por alguna razón algo está pasando. Lo voy a revisar con cuidado y les comento en la siguiente clase. Todo lo demás, yo creo que tienen bastante material como para ir estudiando y revisando, ¿no? Ojalá puedan aprovechar un poco de su tiempo el
entre mañana y el domingo para que el domingo en la noche tengan consultas, ¿no? Y podamos discutir algunos puntos. Ya, entonces voy a subir toda la info a la carpeta del Drive ahora mismo. ¿Alguna consulta tal vez? Muy bien, buenas noches. Nos vemos el día domingo. Hasta la próxima.